primer valiente que se anima a lanzar una pregunta, que levante la mano. Por aquí delante tenéis dos, chicas. Buenas tardes. Yo soy Gerardo Pedro, soy profesor de física de la universidad y activista de la bicicleta y el peatón aquí en Córdoba. Y quería pues felicitar al señor Querol y al señor de Bilbao, que no me acuerdo su nombre, por Alfonso, lo que nos habéis contado aquí. Pero a mí la verdad, cuando yo voy a Vitoria, a Bilbao, a Barcelona y vengo de Córdoba, se me ponen los dientes largos, ¿no? Parece que voy al mundo extraterrestre, vamos, viniendo de esta ciudad que avanza tan lento en movilidad. Y luego, pues, quería comentar que todavía seguís usando el término vehículo privado. Mi bicicleta eléctrica, mi patinete, son mi vehículo privado, ¿eh? Entonces yo no sé por qué no decir directamente coche, ¿eh? Y luego, aunque no esté en la mesa, pues me ha extrañado un poco que acabara el día con una ponencia sobre aparcamientos, cuando aquí se supone que lo que íbamos a quitar coches de la ciudad, ¿no? Y la arqueología, que he visto en esa diapositiva, pone problema arqueológico. La arqueología no es un problema. De hecho, en algunas ciudades la arqueología está siendo el petróleo que les permite vivir del turismo, potenciar la industria cultural. Pues simplemente eso. Gracias. Yo les pediría que fueran más concretas las preguntas y más breves, ¿vale? Por favor, para agilizar un poco. ¿Alguno queréis responder? Empezar. Sí, no, la pregunta la dirijo muy bien a vosotros, ¿no? Sí, bueno. ¿No? A mí no me ha preguntado nada. Yo no. Creo que lo mismo no me pregunta porque sabe lo que le voy a decir, pero bueno, no sé, yo estoy encantado. No, yo me alegro que vaya con frecuencia para allá, para ver a Bilbao, que nos visite y que lo disfrute, pues por lo menos tanto como yo disfruto venir a Córdoba, ¿eh? que no es poco. Yo creo que allí se avanza, no sé si más o menos, pero allí seguimos avanzando por varios factores. Uno, ya lo dije, que es el miedo, que es un gran motor. Otro es que se ha consolidado un proceso de colaboración público-privado, que a mí me parece fundamental, porque hay dos modelos en el mundo, pero no me voy a alargar. El norteamericano y el europeo. En Europa, el liderazgo en estas cosas es del sector público. Y lo tiene que ser porque el sector público aporta dos factores. Uno es la legitimidad de la representación, de alguna manera, ¿no?, de la comunidad, y otra es la capacidad de legislar. Pero el sector privado aporta el largo plazo y la financiación. Uno de los grandes pecados, entre comillas, del sector público es que se cree que tiene dinero. No tiene dinero. No, el dinero no está en el sector público, aunque parezca que manejan unas cantidades tremendas. No está. El dinero está en otras manos. Allí, con todas las dificultades del mundo, pues más o menos existe este proceso. Y un tercer factor, que yo lo digo siempre, es la persona, es la comunidad, un sentimiento de pertenencia. O sea, la ciudad no son casas, calles, no, la ciudad son las personas. Y cuando la gente se lo cree, la ciudad avanza. Y si la gente no se lo cree, se convierten en lastres. Y entonces la ciudad no puede avanzar nunca. Pero bueno, esto se podría hablar mucho. Y el vehículo privado, no, me gusta el comentario, ¿no? Además, podríamos de esto debatir muchísimo. Y yo no creo que esté tan mal traído lo de vehículo privado. Porque ahora tenemos en Bilbao una polémica que se va a resolver enseguida, la voy a explicar, que imagino que es común a muchas ciudades, que es el famoso patinete eléctrico. Bueno, pues se le va a tratar como a un vehículo motorizado, o sea, como a un coche. De manera que el tratamiento es exactamente igual. Entiendo el comentario, privado o público, parece que sí, pero yo creo que la gran diferencia es, además de privado o público, con motor o sin motor.
Y por dar de alguna manera una regla simple, ¿no? Todo lo que tenga motor va por una vía y lo que no tenga motor va por otra vía. Por hacerlo sencillo, ¿no? Aunque el motor sea eléctrico, que yo no veo tanta diferencia aparte de la contaminación, ¿no? Pero un motor eléctrico, en definitiva, un coche eléctrico tiene los mismos problemas que un coche de combustión, excepto la emisión en el lugar donde está funcionando. Lo que yo sí creo que en movilidad, lo que yo sí creo que cada día tiene que estar más presente, lo decía antes, es que la movilidad es el resultado de una ecuación muy compleja. Hay muchas cosas que hay que mover a la vez. Por ejemplo, se habla poco de la movilidad vertical de la ciudad, pero la ciudad crece hacia arriba, mucho más que hacia lo ancho. Entonces todos tenemos la cultura de que el ascensor es gratis, pero algún día el ascensor será como las cabinas de teléfono, con moneda, y entonces todo el mundo se sorprenderá un montón, ¿no? Hay otra movilidad aérea que la habrán visto en ciudades como Toronto, Minneapolis, Dallas, ciudades con muchas torres. Argumentan que por el clima, después hay razones sociales, ¿no? Construyen pasarelas entre las torres, que les llaman skyways y tal, y entonces tú tienes un mapa de los skyways y realmente no tienes que bajar a la calle para nada. Esto tiene un sentido desde el punto de vista climático, etcétera, pero también tiene un grave problema de división social, ¿no? Los de abajo y los de arriba. Entonces, la movilidad tiene que ser un factor que permita que todo individuo tenga acceso a todo el espacio público en cualquier momento y a un coste razonable. Y yo creo que a partir de ahí es cuando podemos definir qué es público, qué es privado, qué es individual, qué es colectivo, qué es contaminante, qué no es, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no. ¿Otra pregunta? Bueno, buenas tardes. Ya. Mi felicitación a todos los ponentes, pues creo que ha sido muy interesante. Y yo, bueno, mi nombre es Juan Escribano y, digamos, actúo aquí como cordobés ejerciente, no como profesional ni como representante de nadie. Sí quería preguntarle, quizás al señor Torrico, como representante del organismo, aquí hay un apellido, una segunda parte que tenía el título de la jornada técnica, que es el reto de Córdoba, que a mí no me ha quedado muy claro donde se explicaba ese reto. Lo que hemos podido apreciar de la exposición sobre el Plan de Movilidad Sostenible 2013, una serie de carriles bici, de posibles soluciones de transporte colectivo, de otra serie de actividades, queda lo que se ha llamado aquí también esa almendra central, pues el casco histórico, en la cual no había dibujada ninguna raya. Ni había zona de transporte público, ni había nada pintado. Creo que dentro de las diversas Córdobas que existen, bueno, quizás Javier puede, no sé a quién, que se sienta más capacitado que conteste, o quien ordene el señor Torrico. A mí no me ha quedado claro qué es lo que se va a hacer con el centro histórico. Yo en alguna ocasión, algún amigo que trabaja en temas de urbanismo de la ciudad, le he dicho, digo, hombre, antes de ponerse a resolver el problema del centro de Córdoba, yo recomendaría que os fuerais a vivir 2 años a la Judería. Yo he estado viviendo en la Judería, ahora no vivo en la Judería. Vivo enfrente del Corte Inglés y es otro mundo diferente. Se están hablando de muchos sistemas de movilidad individual, eléctrica, sostenible. Si no sostenible, al menos espero que sean soportables. Pero las personas están todas para personas con buenas piernas, ¿eh? Para las bicicletas, la patinete, todos estos sistemas hay que tener una cierta forma física. El problema aquí, uno de los problemas que tenemos en cómo resolver esa ciudad que tenemos en el centro que está dejando de ser habitable, que hay una gran población ya mayor, que ¿cómo se desplaza? Sí. Lo dejo ahí. ¿Qué se va a hacer? Sí, Juan.
Pues si no sé si has tenido oportunidad esta mañana de asistir a la inauguración, que he podido dirigir unas palabras, unas reflexiones también, muy genéricas, porque no sabía luego en realidad en qué panel iba a acabar interviniendo, pero bueno, un poquito iba en la línea, ¿no? El reto precisamente lo ha definido, el reto es ese, y a mí lo he apuntado esta mañana. Y aprovechando que están aquí personas que trabajan en otros ayuntamientos o en otras ciudades, también me gustaría resaltar que me imagino, y voy a entrar ahora con tu reflexión, Juan, que la continuidad de las decisiones adoptadas en base a cierto grado de consenso o alto grado de consenso también ha sido fundamental para que esas medidas no fueran reversibles cada, pongamos, 4 años, con un gobierno nuevo, ¿no? Me imagino que en Bilbao, que hay una trayectoria de un gobierno determinado, habrá ayudado y que también se habrá producido un alto grado de consenso, ¿no?, en torno a esas soluciones, y creo que es lo deseable. Aparte, está completamente de acuerdo con lo que has dicho de la financiación público-privada y de asegurar ciertos estándares de movilidad para todo el mundo, que es lo que al fin es el reto que tenemos, y es el reto que tenemos. Y lo que he dicho esta mañana un poco era la preocupación. Yo soy una osadía sentarme aquí, soy un recién llegado, llevo 3 meses solamente en la Delegación de Seguridad y Movilidad, pero la preocupación que tenemos del equipo de gobierno es precisamente 2 cosas. Que un plan del año 2013, que cuesta mucho trabajo sacarlo adelante, que tuvo un proceso largo, ya está antiguo. Porque la tecnología y la realidad de los modelos de movilidad va tan rápido que pasa parecido al urbanismo. No se puede tardar 9 años en hacer un plan de urbanismo, porque en el momento que se aprueba ya no sirve. Y con la realidad que tenemos, cada día es más. Entonces, aunque le dé un síncope a Máximo y a Antonio, que están aquí, vamos a tener que plantear un nuevo instrumento, no sé si un plan, un PEMUS nuevo, pero un nuevo instrumento, aunque sea más concentrado en el casco histórico, porque los retos son completamente distintos. Y los retos son lo que tú has dicho: hacerlo sostenible, medioambiental, ecológico, pero también eficiente y también dando respuesta a las necesidades, como muy bien, perdona, ¿cuál es tu nombre? Alfonso. Como Alfonso ha dicho, de las personas. Porque un plan de movilidad no está pensado para las calles, o no debe de estar pensado, lo ha dicho muy bien Alfonso, para las calles, para las aceras y para los bordillos, sino para las personas que viven en la ciudad. Y en el casco histórico de Córdoba, pues tenemos una suerte y una inconveniente. La suerte, que es la maravilla, el pulmón de la ciudad, el salón de la ciudad, y donde atrae gran parte de la economía de la ciudad gracias al casco histórico, y el inconveniente, que es el segundo más grande de Europa y que además tiene que seguir siendo eso, ¿no? Yo también lo he dicho esta mañana. Tenemos una casa que tiene algunos problemas, que vemos que hay que renovar algunas cosas y que incluso cuando hagamos el presupuesto de lo que hay que hacer nos puede salir una gran reforma. Pero es que además tenemos que hacer la reforma viviendo dentro. Con lo cual, no podemos mudarnos a otra casa, hacer la reforma y luego volver, ¿no? Tenemos que hacer la reforma viviendo dentro y no es fácil, ¿no? Y mi preocupación es esa, y el reto, yo no voy a entrar en la solución porque yo creo que, vamos, Dios me libre, no se me ocurriría, pero el reto precisamente eso, es hacer compatible la sostenibilidad, la preservación del casco histórico con la vida en el casco histórico. Porque si no, tenemos ejemplos de otras ciudades que esa restricción total o casi total ha llevado a crear grandes decorados que solo se usan para el turismo y un ratito. Allí luego ya no vive nadie. Y todos tenemos en la mente algún ejemplo de eso, ¿no? Entonces, ¿es el modelo que queremos? Yo creo que no es el modelo que queremos para Córdoba. Entre otras cosas porque es inviable para Córdoba que eso pasara, porque es tan la magnitud del casco histórico, del centro del patrimonio de la humanidad, incluso la zona declarada patrimonio de la humanidad, que sería inviable que la gente no viviera allí, ¿no? Entonces, bueno, el gran reto, y no es fácil, y ahora ellos quizás me lo pueden ahondar en esa línea, es hacer compatible fundamentalmente para el casco histórico la vida con la sostenibilidad, la movilidad con la ecología. Pero bueno, en algún punto de encuentro tenemos que llegar, ¿no? Bueno, comentar que realmente el plan de movilidad sostenible sí contemplaba también el centro histórico, pero quizás lo que se quería contemplar, o sea, se quería llegar a extender, ¿no?, las bondades de las zonas pacificadas como el centro histórico, extenderlas un poco al resto de la ciudad, ¿no? Por eso nos hemos centrado, pues también el transporte público también llegaba a todas las zonas de la ciudad. No solo proponíamos carriles bici y ir caminando, también el transporte público hicimos una propuesta muy importante sobre la optimización de la red.
porque es el medio más equitativo para toda la población. También te podría comentar que cuando estuvimos redactando el plan de movilidad para toda la ciudad, justo se había trabajado en el plan de movilidad específico del centro histórico, con las zonas ACIRES y demás. O sea que realmente no quisimos entrar quizás tanto al detalle como demandaba el centro histórico de estas dimensiones, porque ya se había hecho, justo se acababa de realizar ¿no? Corrígeme, Antonio, si me equivoco. Pero el plan de accesibilidad del centro histórico, ¿no? Con las zonas ACIRE y, ¿no? Los circuitos de entrada y salida. Por tanto, ese tema quedaba bastante cubierto por este otro plan, ¿no? Entonces, nosotros lo contemplábamos, no es que quitáramos el centro histórico dentro del plan de sostenible, pero queríamos como extender las pacificaciones al resto del centro urbano, digamos. No sé si le he contestado a esto. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo soy Antonio Lara, arquitecto del Estudio de Arquitectura MACE. Bueno, gracias de antemano por vuestra participación. Yo quisiera hacer una pregunta y me gustaría conocer vuestra opinión en general, ¿no? Porque hablamos de movilidad como, en teoría, el problema de la movilidad, aunque no creo que sea un problema, pero me gustaría dar un pasito atrás porque el problema de la movilidad no creo que sea la causa en sí, sino una consecuencia, ¿no? Y creo que es una consecuencia del diseño de las ciudades. Evidentemente la ciudad está construida, la ciudad no se puede hacer de otra manera, ni se pueden cambiar los edificios de sitio y demás, ¿no? Claro, aquí en Córdoba en concreto, una ciudad que es muy radial, la gente viene al centro, vive un poco en la periferia, el nuevo desarrollo urbano está en la parte oeste de la ciudad, hay muchas viviendas, mucho tejido residencial con poco tejido comercial, educativo, equipamiento, zonas verdes. Claro, eso provoca desplazamiento y entonces viene el problema de la movilidad y hay que resolverlo, ¿no? Pero claro, yo como arquitecto estoy un poquito más preocupado quizá en ese desarrollo de las ciudades, ese desarrollo del espacio público, y si me lo llevo al ámbito del planeamiento urbanístico, en la flexibilidad de las figuras de planeamiento que ahora mismo no existe. Como ha comentado Miguel Ángel, un planeamiento, un PGO, tarda mucho tiempo en pensarse, mucho tiempo en aprobarse, mucho tiempo en desarrollarse, y la consecuencia es que ahora se están construyendo urbanizaciones de un PGO del año 2004 que probablemente fuera pensado en los años 90. Y, sin embargo, es la ciudad que tenemos en el 2020, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta, ya por concretar un poquito, es ¿qué trasvase de pensamiento hay entre un área como puede ser la de movilidad para resolver el supuesto problema de la movilidad y desde el área del urbanismo, planeamiento, gestión? O sea, ¿cómo es el trasvase de información? Un ejemplo, en Arroyo del Moro, yo soy pequeño, o sea, cuando yo era pequeño vivía allí, lo típico de cuando ya ves campo en la ciudad, ¿no? Pero ahí está la Ciudad de la Justicia. Y claro, ese edificio tan enorme, con tantos puestos de trabajo, con tanta necesidad de aparcamiento, tejido comercial, uso residencial, genera un problema en esa parte de la ciudad, por no hablar de otra, ¿no? Claro, cuando se piensa en ese desarrollo urbano, no se piensa en los problemas de movilidad que generan a posteriori. O sea, ¿cómo sería ese trasvase? Pues si me permite que conteste, salvo que Máximo Antonio me diga lo contrario, hasta ahora el urbanismo, digamos, hace la casa como él la entiende, donde la entiende, con las habitaciones, el número de habitaciones, los baños que quiere, el salón, y luego llegan a movilidad y dice, toma las llaves, ahora me la muebla. Dice, pero bueno, pero aquí cuánta gente, ya cuando lo vamos a mueblar la movilidad ya está todo hecho. Se ordena en lo que se ha planificado, hasta ahora está siendo así, no si me corregís, pero está siendo así, no debería de ser así, pero hasta ahora está siendo así. Y eso también es consecuencia de lo que hemos hablado antes, ¿no? De ese modelo diferido, por decirlo de alguna manera, de planeamiento que hay, de tal forma que la realidad de la movilidad llega casi el último, porque hay realidades sociales, realidades, aparte de la urbanística, realidades económicas, y al final los equipamientos, ni siquiera los equipamientos, los colegios, los centros de salud, nosotros nos los encontramos, nosotros ya me pongo como el área de movilidad, nos lo encontramos hecho y nos da la llave y le dice, ahora resolverlo. Podemos hablar del cómo debería de ser, pero a día de hoy es así, ¿no? Y bueno, eso que genera un problema añadido, que tienes que adaptarte a algo que tú no has intervenido para nada en la planificación. ¿Que habrá que corregirlo? Pues claro que sí. Yo no sé si en otros sitios lo han conseguido. Si nos ilustran, pues nos quedaremos con los dientes más largos todavía, pero en realidad en Córdoba no está siendo así y ni nunca lo ha sido, ¿eh? Gobierne quien lo gobierne, ni nunca lo ha sido
por lo menos hasta ahora. Vamos a atender algunas de las peticiones de allá al fondo. Sí, hola, soy Curro Crespo, arquitecto. Quería primero hacer un pequeño apunte, bueno, un comentario, un apunte y una pregunta. El comentario es, y al hilo de lo que ha comentado el compañero anterior, Antonio, a mí del documento del Plan de la Movilidad hecha por la Agencia de Ecología de Barcelona, me resulta muy interesante la parte de análisis urbanístico del conjunto de la ciudad. Me parece una pena que el documento no sea público, quiero decir, que no esté colgado, por ejemplo, en una página web y sea descargable para consulta de todos los cordobeses. Eso primero me llama la atención, sobre todo cuando es un trabajo de tanta calidad y está pagado con dinero público. Pero bueno, hay una parte del trabajo que es muy interesante, que es el análisis de la diversidad urbana. Es decir, cuando se estudia la ciudad, lo normal es que dentro de un área de proximidad sea posible resolver todas las funciones vitales. Dormir, trabajar, comprar comida, ocio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú eres un área, un fragmento urbano monofuncional, como puede ser, por ejemplo, Las Palmeras, pero también puede ser la zona del Brillante, estás abocando irremediablemente a una movilidad forzada para poder satisfacer una serie de necesidades vitales. Claro, posiblemente la persona que vive en el Brillante, digamos, la posibilidad de la movilidad es más real y factible que la persona que vive en Las Palmeras, con toda seguridad. Pero bueno, me resulta muy interesante porque al final siempre se ha hablado de que la movilidad es un factor derivado, y es un factor derivado de cómo se ha diseñado la ciudad, que es una pescadilla que se muerde la cola. Se diseñó gracias a pensar que el vehículo privado, en este caso el coche, era un producto de consumo, que todo el mundo iba a tener acceso, barato, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera reflexión. El apunte era en relación a una serie de imágenes que han circulado por redes sociales, precisamente esta semana, de la colonización del vehículo privado en la hora de entrada y salida de los colegios de la zona del centro. Me ha parecido muy significativo que la vuelta al cole coincida con la Semana de la Movilidad y el ver cómo en determinados momentos puntuales calles peatonales donde la circulación del coche es exclusivamente de entrada de residentes se convierten en aparcamientos improvisados, aunque sea por poco tiempo, pero bueno, aparcamientos improvisados en la Semana de la Movilidad. Y la pregunta también tiene que ver con posiblemente de todo lo que ha aparecido en prensa, el proyecto desde el punto de vista de la movilidad estrella o más importante o de mayor repercusión, que es el cierre de la ronda norte de la ciudad. En este caso yo no sé si el plan de la movilidad o con los estudios que desarrollaron desde la Agencia de la Ecología determinaban o no la necesidad de esa infraestructura, porque estamos hablando de una infraestructura de ¿cuántos? Cientos millones de euros por un tema de movilidad rodada que luego además tiene repercusiones en muchísimas cuestiones, entre ellas también la arqueológica. Y ahí dejo la pregunta. Bueno, sí. Precisamente, claro, desde los planes de movilidad que realizamos en la agencia, lo que se trata es de utilizar la movilidad para crear ciudad, ¿no? O sea, hacer como el paso contrario, ¿no? Utilizar la movilidad para hacer urbanismo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es verdad que el urbanismo ya te viene dado, ¿no? Tú estás trabajando en una ciudad ya hecha, pero la movilidad influye mucho, ¿no? en cómo puedes vivir ahí dentro. De ahí el concepto de las supermanzanas, ¿no? Coger como un concepto que englobe todo, ¿no? Que mediante, precisamente, suele ser las líneas de transporte público que te marcan las vías básicas de la movilidad. Entonces pasas por ahí el transporte público, los carriles bici, liberas el interior, mejoras la calidad del aire y el ruido, puedes meter más verde, aumentas la accesibilidad para todos, más equitativo. Creemos que es un concepto como, ¿no? que crea urbanismo a partir de la movilidad, ese sería el tema. Y lo que estás hablando de, no sé si has comentado el tema de la Ronda Norte, Sí. El trozo de la Ronda Norte que estaba como planificado, claro, te hablo de hace 4 años, que finalmente no se va a realizar, entiendo yo.
Yo te puedo comentar, bueno, no me quiero meter ahí, no, ahí no me meto. No me meto. Yo solo comento que el plan de movilidad contemplaba, porque era una infraestructura planeada, pero obviamente no es una infraestructura necesaria para nuestro plan de movilidad basado en supermanzanas. Simplemente lo contemplaba porque era una planificación infraestructural a futuro. Pero ahí lo dejo. Yo quería hacer una puntualización a las preguntas que han planteado tanto Antonio Lara como Curro Crespo, que me han parecido muy interesantes porque ponen de manifiesto una problemática que se ha identificado a nivel general, no solo en Córdoba, sino en España, en Europa y a nivel global, ¿no? Y es el tema que la planificación urbana, tal y como está concebida en la actualidad, no es eficaz. Y precisamente de esa reflexión y de esos retos globales que tenemos que responder las ciudades, se derivan unos instrumentos de planificación y unas reflexiones conjuntas que están en la Agenda 2030, que es la agenda de Naciones Unidas para las ciudades, en las que surge la necesidad de planificar el contexto urbano de una forma más integrada, ¿no? Y esto nos lleva a que la Comisión Europea está lanzando ya, bueno, a través de muchos mecanismos, está forzando a las ciudades a que trabajemos de forma estratégica, que eso, pues Barcelona lo lleva haciendo muchísimo tiempo. O sea, por eso tienen ese éxito en las intervenciones. Tenemos que planificar las ciudades de forma estratégica, pero con marcos consensuados por todas las fuerzas, por todos los agentes y de forma holística, ¿no? Y de ahí, si somos capaces de seguir el esquema y el marco de trabajo que ahora se está lanzando desde el Gobierno de España, pero que esto viene de anterior, de trabajar en una agenda urbana a nivel local. Esto nos lo van a exigir a futuro, para los futuros marcos comunitarios, para seguir trabajando con fondos europeos que ayuden a la ciudad. Pero el enfoque no tiene que ser orientado a conseguir fondos, sino que la ciudad tiene que saber dónde va, lo que quiere ser, y para ello tienen que participar todos los agentes de la ciudad y en un plano cualificado. O sea, tan importante es la opinión de un residente, pero no menos es la opinión de los urbanistas, como los colegios profesionales, todos los usuarios y colectivos que integran la ciudad. En este sentido, hay ya un trabajo realizado porque el Gobierno de España está tratando, porque se lo manda la Comisión Europea y está consensuado así, en definir ya los marcos de trabajo urbanos para el próximo periodo de programación, que empieza de fondos europeos. Entonces, eso puede ser una palanca que nos obligue, al igual que ahora, de una forma a lo mejor pues muy cogida con alfileres, lo estamos haciendo con la EDUSI, ¿no? Con las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, que era como el primer ejercicio que nos obligaron desde la Comisión Europea a hacer a nivel de ciudad para resolver los problemas de las ciudades de hoy. Entonces, en ese sentido, pues invitar a que todos nos sumemos a apuntalar esta necesidad de empezar a trabajar con una planificación estratégica a medio y largo plazo, que no se quede obsoleta ante los cambios de gobierno, ¿no? Sí. La ciudad es la ciudad y los problemas van a ser los mismos, esté quien esté, ¿no? Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Torrico, Soledad, Alfonso y Xavi.